sí, yo sé que me tardé, incluso el tomo 41 sale el próximo mes, pero bueno, no pensemos en eso, vamos a revisar el tomo número 40 de My Hero Academia. 2 volúmenes más y habremos terminado con uno de los más grandes éxitos de la década pasada. Así que al rato hablaremos de la historia. Primero vamos a revisar la edición porque aquí tenemos una de las mejores portadas de toda la serie. Vean nada más esto. Por arriba tenemos My Hero Academia junto con el número 40, combinando la paleta de colores del logo con la de Armored All Might. Esta versión que empezó a pelear el tomo anterior en contra del For One, con el joven Bakugo en la parte de atrás gritando. Es simplemente increíble. No tenemos muchísimo más, no tenemos fondo ni nada por el estilo. Simplemente un póster digno de cualquier cómic. Aquí en la parte de abajo nada más tenemos el nombre del autor y los logos de Panini Manga y de la Shonen Jump. En la parte de atrás, hablando del rey de Roma, tenemos a Bakugo con estos trapos por encima y una pequeña pulsera de cuentas, si podemos llamarle de alguna manera. Para las ilustraciones interiores, primero del lado derecho, tenemos un sketch de All for One joven, más o menos de la edad de Deku y de los chicos. De este lado tenemos una referencia directita a Dragon Ball. En lugar de Freezer y Goku tenemos a All for One en contra de All Might, con el título del volumen, El fin de una era, y la ilustración de la parte de atrás es Sun Eater avisándonos de que el Monte Fuji aparecerá en el siguiente volumen, y el mensaje del autor en esta ocasión es nada más del señor Horikoshi dándonos las gracias por comprar el tomo número 40 y diciéndonos que All Might es su héroe, junto con una ilustración de Mama Might. Así es como se va a ver la parte del lomo. Lastimosamente la serie ya se pasó al segundo espacio, nos quedan 2 volúmenes después de este. Aquí en esta ocasión tenemos a Sun Eater, el último de los 3 grandes que nos faltaban, y pues eso habrá sido todo por parte de la edición. Ya saben que es de las últimas series que mantienen esta edición sencillita por parte de Panini, así que bueno, vamos a hablar entonces de la historia, porque se quedó justo en el clímax de la batalla entre los 2 más grandes héroes y villanos. Continuamos rápidamente la pelea entre All for One y All Might. Este último ya está en las últimas, la mayoría de su armadura ya fue destrozada, poco a poco va desplegando los últimos quirks de sus alumnos que le quedaba por desplegar. Aquí vemos lo de los animales de Anima, pero All for One ya está entrando en una fase de desquiciado absoluto. Vean, cada vez más sus poderes se ven más monstruosos, menos humanos, y es que vean nada más estas caras, por el amor de Dios. No puedo esperar que el señor Horikoshi se decida por hacer un manga de terror. Pero en fin, resulta que hay un quirk que todavía no utiliza. Precisamente aquí vamos a ver al señor Aoyama, quien a pesar de no tener su cinturón para controlar el láser de su estómago, va a terminar evolucionando su singularidad, y con ayuda de Hagakure van a terminar utilizando el poder de Can't Stop Twinkling, de la misma manera que All Might lo va a emplear. Básicamente está abrumando constantemente a All for One con este rayo para que no pueda moverse. Sin embargo, la exigencia a la que ya fueron sometidos tanto All Might como Hércules va a provocar que la potencia baje, permitiendo que All for One escape del rayo, pero considerablemente más joven, o sea que el rebobinado de Eri sí terminó afectándolo una vez más, cada vez más cerca de finalmente deshacerse de él. La penúltima persona que va a venir a apoyar a All Might va a ser el asesino de héroes Stain, probablemente el segundo más grande admirador de All Might después de Deku, y bueno, la verdad es que no va a ser muchísimo, nada más le va a dar una pequeña apertura a All Might para recordarle que todavía hay gente por la que pelear, incluso por los parias de la sociedad como lo es él, pero pues All for One ya está mucho más desquiciado de lo normal. Él va a ser el encargado de darle el golpe final a uno de los enemigos más importantes de la franquicia, pero al final va a cumplir su cometido, va a llenar de determinación a un derrotado All Might. Vean nada más el estado en el que está y aún así sigue peleando, por el amor de Dios, qué buen héroe. Algo que ha hecho el señor Horikoshi a lo largo de toda esta guerra es demostrarnos lo ambivalente que es. Por ejemplo, aquí empezamos a repasar todas las victorias de los héroes, ya derrotaron a Dabi, ya derrotaron a Toga, ya se encargaron de todos los Twice. Sin embargo, All for One está más cerca de Shigaraki que nunca, y si no fuera porque el mismo Tomura se está oponiendo a su control, la verdad es que esto ya se hubiese acabado desde hace un rato. Va a llevar a All Might justo junto a Deku para demostrarle que su héroe está a punto de perder, e incluso cuando parecía que Toshinori estaba a punto de dar su vida para acabar con el rey demonio, se nos demuestra que esta batalla ya había terminado desde hace un rato. El coágulo de sangre que robó de Stain va a paralizar a nuestro héroe. All for One, en una de las secuencias más estresantes que yo he leído últimamente, va a empezar a levantar a All Might, y justo cuando parecía que lo peor estaba a punto de ocurrir, un héroe se levantaría de entre los muertos. Dynamite está aquí para apoyar a la persona a la que siempre admiró. Este es el inicio de la nueva era. Y a ver, no les voy a mentir, si han visto las reviews de esta serie, sabrán que yo no soy el más fan de Bakugo, y menos de que esté reviviendo de esta manera. De hecho, más adelante vamos a tocar el tema, que me parece a mí lo único malo de este volumen, pero pues a final de cuentas, verlo trabajar tan sincronizadamente con Midoriya y responder a absolutamente todas las plegarias de todo el mundo, pidiendo que alguien salve a All Might, dándole finalmente el cierre
fue al personaje de Bakugo. El chico estaba atormentado por haber sido la causa de la pelea que terminó provocando que All Might perdiera sus poderes, y ahora, finalmente, haberle regresado el favor, rescatándolo literalmente del mismo villano, le daría una claridad mental a Bakugo que no había tenido desde entonces. Este era el momento que Sir Night Eye había visto desde hace mucho tiempo, el momento en el que All Might perdería combatiendo contra un villano abominable, y justamente como Midoriya evitó el futuro que vio cuando estaba peleando contra Overhaul, ahora la determinación de Dynamite fue lo que cambió este futuro. No estoy muy de acuerdo con que Horikoshi quiera poner al mismo nivel a Bakugo que a Deku. Yo creo que lo que ha atravesado Deku y la forma en la que llegó a ser héroe me parece muchísimo más superior a lo que vivió Bakugo. De hecho, yo soy de los que piensa que la muerte de All Might aquí probablemente hubiese sido mucho más beneficioso para el arco del personaje de Deku, pero a final de cuentas entiendo lo que el sensei Horikoshi quiso expresar aquí. Literalmente aquí nos recuerda que los superhéroes también son humanos y que no tienen por qué morir tan fácilmente, así que si lo vemos desde esa óptica, bueno, no me parece tan malo. Lo que sí de plano no me gustó es lo que ocurre aquí. Edgeshot termina saliendo del corazón de Bakugo, le comenta que él sanó todos los órganos que pudo, juntó todo lo que tenía que juntar, pero que a final de cuentas lo que le terminó salvando fue una gota de sudor que entró a su cuerpo y terminó estallando dentro, básicamente funcionando como objeto de reanimación. Sí, una explicación muy vaga, pudo haber sido de otra manera. De hecho, con el simple hecho de que Edgeshot esté sobreviviendo, le quita mucho peso a lo que hizo. Se entendía que cuando le dijo a Beast Genis que iba a dar su vida con tal de convertirse en su corazón, pues era la antigua generación dándole la antorcha a la nueva generación, ofreciendo literalmente su vida con tal de que los jóvenes lo superaran. Así que no sé, deja un poquito vacío la decisión que tomó Edgeshot, el hecho de que la gota del sudor mágico haya revivido a Bakugo, pero bueno, eso fue lo que pasó. Aquí estamos como estamos. A final de cuentas, tampoco es que lo de la gota sea inexplicable, o sea, sí es muy conveniente, pero se explica que es una nueva evolución del poder de Bakugo. Así que bueno, a final de cuentas, con este power up y con lo que quedaba de armadura Hércules de All Might, Bakugo, o más bien Dynamite, va a volver a la pelea. Aquí All for One ya va a empezar a desquiciarse poquito a poquito. Se da cuenta de que cada vez que va a llegar a una de sus metas, los héroes siempre terminan deteniéndolo, y particularmente Kacchan lo irrita de más porque le hacen recordar a cierta persona que muchos ya sospechábamos, iniciando así las dos peleas finales, Deku contra Shigaraki y Kacchan en contra de All for One. Aquí nos explican un poquito del nuevo poder de Kacchan. Resulta que las esferas no solamente están por fuera de él, sino también por dentro. Parece que están desatando una especie de reacción en cadena. Las explosiones que están ocurriendo dentro de su cuerpo hacen que la siguiente sea más fuerte, y sí, eso le causa un dolor indescriptible, pero también lo llena de potencia, está manteniendo el ritmo de All for One, y eso no hace más que hacerlo enojar cada día más. Le recuerda a Kudo. ¿Y quién demonios es ese tal Kudo? Pues bueno, aquí tenemos un flashback que va a explicar ese origen, incluso el origen de los dos hermanos, de All for One y One for All. Estos eran dos hijos de una sexoservidora que había estado enferma al parecer, con algún tipo de verrugas, que posteriormente nos enteraríamos que no era exactamente eso, sino era un quirk. Obviamente, al ser una persona que no contaba con la mejor nutrición, los dos gemelos que estaban dentro de ella terminaron creciendo completamente desproporcionados. All for One se quedó con todos los nutrientes para él, mientras que One for All, o Yoichi, terminó siendo alguien sumamente débil. Con el tiempo, su madre moriría, obligando a los bebés a valerse de sí mismos desde literalmente su nacimiento. Esto fue más o menos por la época en la que el bebé brillante de China, el primer bebé con quirk, nació en el mundo, y la primera respuesta de la humanidad fue la que empezó a dictar el mundo en el que estos bebés crecerían. Muy rápidamente se darían cuenta de que las mutaciones en el ADN de la gente los calificaría como otra cosa más allá de humanos, o sea, básicamente les aplicaron un X-Men, lo que provocaría que la sociedad entera se pondría en contra de la gente con poderes. Y aquí es donde vemos que, si bien la naturaleza humana no existe, pues la verdad es que All for One tampoco es que estuviera muy cuerdo desde chiquito. El niño acabaría con todos los que se pusieran en su camino, con tal de sobrevivir, y de aquí desarrollaría esta obsesión con que todo el mundo le perteneciera, incluso su hermano, a quien despreciaba por vivir siempre con la idea de que los héroes eran buena gente. Él se volvería la única piedra en su camino en esta conquista absoluta de todo lo que existiera. All for One iría por el mundo, acabando con cualquier tipo de rebelión que se opusiera a su régimen, lo que desembocaría en la huida de su hermano con esta resistencia en contra de All for One, y ahí es donde conocería a Kudo. Este sujeto para él se volvió la parte que corrompía a su hermano. Él fue el segundo portador, el primero al que Yoichi le pasó la voluntad del One for All, y lo que desencadenaría esta búsqueda del poder absoluto de All for One, con tal de recuperar esa pequeña parte de su poder que había escapado junto con su hermano. Y ahora, había mucha teoría sobre si este tipo era pariente de Kacchan, lo cual parece que no es el caso, o de mínimo se deja ambiguo, porque All for One confirma que acabó con toda la descendencia de los Kudo, todos los niños, todas las mujeres, así que en teoría debería ser imposible. Parece que simplemente el destino o el karma provocó que una cara parecida terminara enfrentándose a él otra vez. ¿Quién sabe? Lo que sí se sabe es que esto terminó por desequilibrar lo poco que le quedaba de cordura a All for One, y ahora sí el sujeto estaba completamente desquiciado. Vean la anomalía que va a crear juntando todos sus dones. Esto de verdad es body horror en su máxima expresión, de verdad increíble el arte del señor Horikoshi. Así que nada, el villano terminaría siendo su movimiento final, Bakugo expulsando su sudor y utilizando esta
las explosiones continuas, detendría el avance del impacto lo más posible, aprovechando el rebote para encontrar un mejor ángulo con el Howitzer Impact y de esa manera realizar explosiones en cadena en el rostro de All for One. Aquí el señor Horikoshi nos dejó bastante en claro que eran muchísimas explosiones, mostrando también un pequeño avance en el personaje de Kacchan, al aceptar que esta ya no es su historia, él ya no es el protagonista, esta es la historia de todos sus amigos, acabando con el Rey Demonio, provocándolo rebobinar por completo a cuando era un bebé, desesperado por no morir, sucumbiendo totalmente ante la ímpetu de Dynamite. Literalmente lo vemos transformarse en feto, y por cierto, todos los queers que robó van a terminar regresando a sus portadores originales. El mismo Hawks lo dice, esto es un fanservice tremendo, está consciente de ello. Sea como sea el caso, finalmente Dynamite ha derrotado a All for One, y ahora la única pelea que nos queda, y la que parece ser la final, es la de Deku contra Shigaraki, quien está ganando porque al parecer es capaz de ir borrando poco a poco a los antiguos portadores de la One for All. Un tomo bastante agridulce, me gustó mucho la vibra general, pero vieron un par de decisiones que terminaron por demeritar cosas que estuvieron trabajándose a lo largo de toda la historia o en los recientes capítulos. De todos modos, mi sensación es mayoritariamente positiva, el dibujo es espectacular y la forma en la que transmite la acción el señor Horikoshi parece que va a mantenerse en el mejor nivel, incluso llegando al final. Así que pues nada, hasta ahí la vamos a dejar, 2 más y habremos terminado con esta historia tan titánica. Como les decía, en febrero ya se viene el tomo número 41, así que deberíamos estar terminando más o menos por ahí de mayo. Habrá que ver si Panini se anima a hacer algo especial con la obra. Y pues nada, hasta ahí la vamos a dejar el día de hoy. Espero que les haya gustado la review, ya saben que mi nombre fue Miguel Solís y nos vemos hasta el próximo video.